María, ¿tú siempre quisiste ser escritora? No, no, en absoluto. Yo soy una escritora muy tardía, Comenzaste a los muy, 42, ¿no? sí, y muy improvisada casi. Yo era profesora de universidad, pero nunca había pensado escribir ficción hasta que a los 40 y pocos decidí escribir una primera novela, Bendita menopausia. Yo he tenido, no me he enterado de nada, no he tenido No, nada. bendecida. Bendecida, es un milagro. Todo lo contrario, que va, a los 42, vamos, estaba con toda la fuerza del mundo para seguir haciendo mil cosas. Y probablemente si esto me hubiese pasado antes, con 27, qué sé yo, no lo habría manejado igual, ¿no? Porque los años te van dando un aprendizaje, también te van dando una serenidad que te ayuda a gestionar las cosas de una forma mejor, ¿no? ¿Y al profesor de latín dónde lo conociste? Él fue, esto es una cosa que no cuento mucho porque me da un poco de cosa, él fue profesor mío. Sí, No. sí, pero ya éramos grandes, ¿eh? Pero sí, pero nada, un año así, luego ya empezamos a salir juntos, sí, pero ahí fue el Fue principio, hace profesor. muchísimos años. O sea, Sí. te enamoraste del profesor. Bueno, más bien yo diría que fue casi al revés, pero ya estábamos fuera, ¿eh? No fue de esas historias así, para nada de enredo o de instituto. Ay, mira, mi hija se enfada conmigo porque ella quiere tener niños, y yo le digo que a mí, entonces me intenta convencer de su ilusión, y yo le digo que a mí no me apetece nada. Se la fue. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una empresa que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 28. María Dueñas. María Dueñas es una de las escritoras más destacadas de habla hispana. La vida le cambió en el 2009 a sus 42 años, cuando publicó su primer libro, El tiempo entre costuras, que se convirtió en un éxito a todo nivel, traducido a más de 35 idiomas y convertido en una exitosa serie de televisión. Ella, doctora en filología inglesa y maestra, vio cómo ese primer libro fue el inicio de una carrera prolífica. Tiene ya 6 libros: Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán, Cira y Por si un día volvemos. El lanzamiento de este último es precisamente la excusa para esta conversación con una mujer sin duda genial y mayor. María Dueñas es la protagonista de este capítulo, en el cual nos adentramos en su vida y en sus letras. Bienvenidos. María, me encanta tenerte. Bienvenida aquí a Geniales y Mayores que Yo. Encantada, Vanessa, encantada de volver a Colombia, de volver a Bogotá y de volver a verte. Yo presenté el libro Cira con María en su momento Sí, cuando fue el sí. lanzamiento. Y bueno, Hace 4 años ya, sí, hace como ya 4 unos años. añitos, sí. Y ahora está aquí en la Feria del Libro con motivo de este que se llama Por si un día volvemos. Sabes que me impresiona mucho, bueno, tu capacidad literaria es tremenda, pero me impresiona mucho porque siempre hay viajes y uno Sí. se traslada y se va, en este caso para Argelia, pero en el otro caso para Marruecos, y siempre hay como unas culturas súper exóticas y un tema de viajes. ¿Por qué? Sí. Bueno, a mí me gusta la gente que está en movimiento, gente que le pasan cosas en la vida y que de pronto tiene que afrontar unas realidades con las que no contaba en su principio. Y para mover a estas gentes, yo normalmente lo que hago es intentar recuperar, explorar en el pasado y recuperar eh, lugares y momentos que tuvieron algo que ver con la presencia de españoles en el mundo, fuera de nuestras geografías peninsulares. Y así fui a, bueno, Marruecos, como has dicho, llevé a las hijas del capitán a Nueva York, de los inmigrantes españoles, y ahora nos vamos a Argelia, que es el norte de África, que es la Argelia francesa, no como
como lugar administrativo no está tan vinculado a España, pero sí que hubo a lo largo de los siglos muchísima presencia española y en esta última etapa de la vida de la nueva protagonista son los últimos años, los 30 años finales de la Argelia francesa, con multitud de españoles dentro también. Ella se llama Cecilia Belmonte, la Sí. protagonista, y esto ocurre así como entre el 30 y el 60 más o menos. Sí, más o menos. Finales de los 20, llegando a los 30, hasta el 62. Y luego hay una gran migración de españoles que salen de allá y dejan Sí. todo, Sí, que es muy doloroso. son españoles de origen, muchos de ellos ya están naturalizados franceses, pero bueno, algo de su esencia les queda claramente. La mayoría es un éxodo con el fin de la guerra de la independencia de Argelia, es un éxodo en el que tienen que... Ellos fueron del norte, digamos, de Europa, del norte de Europa, del norte de África, del sur de España, cruzaron el Mediterráneo, pero al norte de África, ahora hacen el camino de vuelta hacia la Europa continental. La mayoría se va a Francia porque ya es su patria de adopción, pero algunos se quedan también en España, como es el caso de Cecilia. El libro que es maravilloso, ella sufre, se enamora, bueno, le pasa todo lo que le pasa a Le un pasa de personaje, todo, pobre. lo que le La tierra pasa sufriente en todo a los momento. personajes en tus libros, que son Sí, mujeres que sí, tienen dramas, ¿no? Que se recorren. Ahorita hablamos del sí, tiempo entre costuras, que fue, por supuesto, un éxito desde cualquier óptica. Pero el nombre de este libro es muy diciente, es muy sí, hermoso, por si un día volvemos. sí. Porque uno piensa cuando lo ve, a mí me llegó y dije, ay, es una historia de amor. No, no es que volvamos como individuos, No, es que volvamos a esa tierra que dejamos, ¿no? exactamente, exactamente. Es una frase que repiten mucho en los últimos capítulos de la novela, cuando está terminando ya la guerra de Argelia, está a punto de producirse la independencia. Toda esta gente no sabe qué hacer con su vida porque en Argelia han construido sus hogares, sus empresas, sus trabajos, sus ilusiones, sus relaciones, todo. Y todo lo tienen que dejar de pronto porque Argelia va a ser independiente, deja de estar bajo dominio francés y se convierte en un nuevo país en el que no saben qué va a pasar. Entonces, con esa incertidumbre empiezan a subirse a barcos, aviones, algunos incluso como no hay pasajes para todo el mundo y es muy dramático, a pequeños barquitos que casi caseros y salen a recorrer el Mediterráneo en busca de un puerto en territorio europeo y repetidamente van diciendo esta frase, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con la casa? ¿Qué hacemos con la fábrica? Con las ¿Qué hacemos llaves. con las llaves? ¿Qué hacemos con el auto que lo tenemos aparcado? Y van tomando decisiones siempre teniendo en la cabeza, bueno, por si un día volvemos, por si un día volvemos. Pero lo triste es que no volvieron, no No vuelven volvieron nunca. nunca. No vamos a hacerle el spoiler al libro porque nos lo No, tiramos. ahí Ahí paramos. paramos. Y la verdad que es hermoso, vale la pena. Y además creo que llega en un momento en el que estamos hablando de la migración Sí, y de la migración, María, como si esto acabara de ocurrir en la historia, cuando la historia de la humanidad está sí, hecha de siempre, migrantes desde el estrecho de absolutamente. Bering, ¿no? Absolutamente, desde que el mundo es mundo y los humanos empezamos a andar con dos piernas por el planeta, hemos estado en movimiento, es algo consustancial a la especie humana, el moverse por las olas de frío, por las guerras, por el hambre, por lo que fuese. Siempre hemos estado en movimiento. Esas migraciones se han ido transformando, claro, radicalmente a lo largo de la historia, pero ahí siguen y no van a parar nunca. En España decimos un refrán, no sé si se utiliza aquí en Colombia, que es, no se pueden poner puertas al campo. No, no, eso es así, no lo puedes limitar, puedes intentar hacer unas leyes que organicen todo. Regularizarlo. Exactamente, pero no puedes quitar a la gente el deseo de vivir mejor, porque al final es lo que les mueve. ¿Y cómo ves con ese conocimiento y con ese estudio sobre migración que supongo tuviste que haber hecho para este libro, porque tú eres una mujer muy estudiosa? Todo lo que está ocurriendo en el mundo, desde el cierre de la migración que propone Trump en Estados Unidos, pasando por todo este flujo africano llegando a Europa, es decir, el Sí, fenómeno de la migración, ¿cómo lo pues, estás entendiendo? pues lo veo como casi todos, con preocupación, con estupor a veces, ¿no? Lo de Trump lo ves con indignación, mezclado con estupor, mezclado con incredulidad. ¿Qué está haciendo este hombre, no? Y con dolor también, ¿no? Cada vez que las imágenes que nos llegan a España constantemente son desgarradoras, llegan a las Islas Baleares, llegan a veces al sur de la península, van llegando a otros puntos de Europa.
es desgarrador ver esa gente, ¿no? Y yo entiendo que para los problemas, los países receptores puede ser un problema, claro, eso hay que organizarlo de alguna manera para que fluya, ¿no? Y hay quien está a favor de organizarlo y hay quien está a favor de no organizarlo y de que den un paso atrás y regresen. Y yo entiendo que es un problema complicadísimo. Yo ojalá tuviera una levísima idea de cuál puede ser la solución. No la tengo, por supuesto, pero no deja de ser triste. Sí, sí, porque además es intrínseco el ser humano, No, que bueno, decías, ¿no? absolutamente, absolutamente es gente que huye de situaciones adversas, de tierras que les prometen poco, donde malviven y lo que buscan es un futuro mejor para ellos, para sus hijos, ¿no? Entonces eso es tan legítimo que resulta triste, ¿no? Ver el resultado en el que quedan. María, ¿tú siempre quisiste ser escritora? No, 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 en absoluto. Yo soy una escritora muy tardía Comenzaste y a los muy, 42, ¿no? sí, y muy improvisada casi. Yo era profesora de universidad. Yo me, yo soy filóloga, soy del ámbito lingüístico, siempre he trabajado con la lengua, siempre he trabajado con textos, he sido buena lectora, me he desenvuelto bien en el ámbito de las humanidades, pero nunca había pensado escribir ficción hasta que a los 40 y pocos, cumplidos los 40 creo, decidí escribir una primera novela sin tener la menor idea de... Quería contar una historia, claramente. No, no, no es que no supiera dónde iba a ir. No sabía dónde iba a ir esa historia Bueno, pero finalmente, ¿no? la historia, ¿no? Historia, Sí. sí, luego fue. Acabó siendo El tiempo entre costuras, que por suerte pues tuvo una acogida magnífica por los lectores desde el principio, por los medios que rápidamente se hicieron eco, el respaldo de mi editorial y bueno, fue creciendo y hasta hoy que vuelvo a Colombia y todavía me la recuerdan constantemente, ¿no? Es En que es todas partes. inolvidable, Sí, pero lo que me parece a mí tremendo es que uno escriba un primer libro y sea semejante nivel de éxito. El tiempo entre costuras lo terminaron convirtiendo en serie de sí, televisión, traducida a más de 25 idiomas, millones de copias en el mundo. Es decir, fue un éxito arrollador, sí. tanto televisivo como literario, ¿no? Sí, sí, pero totalmente imprevisto, Vanessa. No, no, ni mis editores, ni yo, ni nadie en un principio teníamos idea de qué iba a pasar porque se publicó en 2009. Yo era una autora totalmente desconocida. Yo seguía trabajando en mi universidad con mis alumnos, mis clases, mis proyectos de investigación. No me conocía a nadie, no tenía cero contactos en el mundo literario, para nada. Y además en España estábamos viviendo unos momentos complicados porque era plena crisis económica. Entonces salió con una tirada pequeña, con mucha ilusión, por supuesto, pero sin tener la menor idea de cuál iba a ser su derrotero. Pero desde el principio los lectores empezaron este bendito fenómeno al que llamamos simplemente boca a oreja, porque fue así, y empezó un contagio colectivo, leían, a la mañana siguiente lo comentaban, regalaban el libro, lo prestaban, y empezó a generarse una especie de tela de araña que dura hasta hoy. Qué maravilla. Sí, Y ahora con el transcurrir del tiempo, han pasado casi 15 años. sí. ¿Cómo lo vives? Eh, ¿Cómo lo decir qué fue lo que causó el tiempo entre costuras? ¿Qué fue lo que lograste narrar que Yo sí, terminó en sí. semejante éxito? Yo sigo sin tener una respuesta única. Yo sé solo lo que me cuentan los lectores, ¿no? Y no todos me dan la misma respuesta, además. A algunos les sedujo la protagonista, una joven vulnerable, desconocedora de muchas cosas, que sufre, bueno, primero un abandono y después tiene que afrontar una reconstrucción de su vida y en esa reconstrucción se cruzan acontecimientos históricos, Guerra Civil Española, posguerra, Segunda Guerra Mundial, espionaje nazi, en fin, mil vicisitudes. Eh, entonces es o el personaje lo que les seduce o la historia, todo lo trepidante que le va pasando de acontecimientos. Otros me hablan de los escenarios, de aquel Marruecos de presencia española y de presencia internacional, de Tánger, de Tetual, que les resulta seductores. Otros me hablan del estilo narrativo. ¿Qué sé yo? No tengo ni idea.
algo tiene que ver quizá la tendencia editorial y literaria del momento, ¿no? Porque era una novela que venía muy a contracorriente de todo lo que se estaba publicando. Era una época en la que triunfaba por todas partes, acaba de triunfar, perdón, la novela negra, aquella nórdica de Larsson, que era muy triste, muy triste, a ver, muy oscura, muy de nieve, de sangre, de psicópatas, de gente extraña, ¿no? Y de pronto esto aparecía como un rayo de sol, ¿no? En mitad de aquella oscuridad que no eran libros solo los de Larson, sino que había creado como una tendencia muy repetitiva, ¿no? Y esto de pronto era totalmente distinto y qué sé yo si no fue por ahí también, por ese corte radical con lo que estaba llenando las librerías en ese momento. No lo sé, ¿Y sigo sin tener una respuesta. cómo te impactó el éxito? Bueno, a ver, desde fuera se ve como una cosa que fue como un gran fogonazo. Yo desde dentro lo viví un poco más progresivamente, muy rápido también, pero progresivamente. Entonces, cada mañana me levantaba con una cosa nueva. Oye, pues nueva edición, una traducción, una serie, nos proponen esto, vamos a hacer lo otro, te invitan a esta feria, a estos eventos. Y yo, bueno, a ver, intentaba llevar, iba como, intentaba que no se me desbocaran los caballos, ¿no? Yo me veía como casi en el oeste, en el Far West, tirando de una carreta con muchos caballos. Hold your horses. Exactamente, porque claro, yo tenía mi vida en la universidad, tenía mis hijos que eran todavía adolescentes, tenía circunstancias complicadas en mi familia, mi madre, mi hermano estaban enfermos en aquella época, muy enfermos, y entonces tenía mil cosas de las que estar pendiente a diario. Y bueno, saqué la templanza que pude, las manejé como fui capaz y conseguí, digamos, pasar, fueron 2, 3 años un poco complicados, pero bueno, se pasó. Dejé la universidad, entonces fue la primera decisión drástica que tomé, ¿no? ¿No volviste a dar clases? Sí, no volví. No, tenía que dejar algo, no podía hacerlo bien todo. Podría haberlo seguido, pero a trompicones, ahora sí, ahora no, fallando, pidiendo favores, y decidí que no era la manera, ¿no? Yo intento trabajar con responsabilidad siempre y vi que aquello no era muy difícil de manejar a la vez. Entonces, bueno, yo era funcionaria pública, era profesora titular de universidad, o sea que podía pedir una excedencia y la pedí y ya no volví más. Y bueno, entonces eso ya me despejó un poco y seguí trabajando y ya hasta 6 libros, que es lo que tenemos ahora. Pero me gusta además la decisión, la edad, ¿no? A los Sí, 42 años, sí. que tantas mujeres creen que los 42 años, a los 40 uno ya entra en cierta decadencia. Pues no, No, es un nacimiento no, nuevo, que va, todo lo todo contrario. lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, que va, a los 42, vamos, estaba con toda la fuerza del mundo para seguir haciendo mil cosas. Y probablemente si esto me hubiese pasado antes, con 27, qué sé yo, no lo habría manejado igual, ¿no? Porque los años te van dando un aprendizaje, también te van dando una serenidad que te ayuda a gestionar las cosas de una forma mejor, ¿no? ¿Cómo te dio la menopausia? Bien, he tenido una bendita menopausia. Yo he tenido, no me he enterado de nada, no he tenido No, nada. bendecida. Bendecida, es un milagro porque tengo amigas, o lees, o oyes, o El todo, calor, nada, el mal nada. genio. No he tenido nada, Vanessa. No me he enterado de nada. Ha sido una cosa, ni he ganado peso, ni me ha cambiado, nada. Qué bendición. Absolutamente, estoy que no me lo creo. Estoy que no me lo creo. Mi hermana Ana, que es muy cercana a mí en edad, también ha estado igual y mi mamá murió y yo no le puedo preguntar, antes no hablabas esas cosas con las madres tan de cerca, no le puedo preguntar, pero yo supongo que debe ser una cosa genética, una herencia Claro, que nos ha seguramente, venido. Ujú, así, seguramente. sí. Mira, ¿y qué ha pasado entre el tiempo entre costuras y ahora? En esos han pasado 6 libros, ¿no? Por si un día volvemos, es tu sexto libro. ¿Qué ha pasado contigo intelectualmente? Nada anormal, quiero decir, todo ha llevado la progresión normal,
común y esperable. He ido trabajando libro a libro, he ido acompañando a cada nuevo título en viajes, he venido a Latinoamérica constantemente, he seguido en viajes por España, por otros lugares y mi familia ha ido creciendo, mis hijos han ido creciendo. ¿Tus hijos tienen qué edad? Mis hijos tienen 30 y 27. Ya son 30 y grandes, ya 27. llevan sus vidas independientes. He perdido a mis padres, he perdido a mi hermano por el camino. He ganado otras cosas, he ganado madurez, nuevos amigos, nuevos sitios que he ido conociendo, pero básicamente la progresión ha sido muy, muy fluida. ¿Eres consciente de la fama, por ejemplo? Soy consciente, pero es una fama muy cómoda también la de los escritores, ¿no? Te reconocen y se acercan y te saludan, pero siempre con mucho cariño, con muchísima educación, con mucha calidez. No es para nada algo agobiante. Es un reconocimiento. Es un reconocimiento, sí, un reconocimiento y cuando te viene que es muy grato, tanto si te viene de la gente de la calle, que te cruzas un día, qué sé yo, en una estación de tren o en un acto firmando libros, como si te viene de instituciones o de otros niveles más altos. Bueno, pues sí es un reconocimiento y yo lo acepto encantada, agradecida. María, tus libros todos tienen un componente histórico, bueno, tienen el componente de los viajes, pero también un componente histórico muy fuerte. ¿Hay un proceso de investigación detrás o Sí. cómo lo haces? Siempre hay un proceso de investigación detrás, porque además es lo que más me gusta casi siempre, ¿no? Porque me meto en mundos nuevos, distintos, mm, aprendo muchísimo, se me abren mil opciones hacia dónde llevar la novela. Y para ello recurro a todo tipo de opciones, a todo tipo de fuentes, desde trabajos más académicos, más especializados, hasta hablo con la gente que vivió aquel mundo, que he tenido la suerte, por ejemplo, ahora de que todavía hay algunos que siguen vivos y con De los muy migrantes de despiertos. Argelia que Sí, llegaron a de los España. que luego volvieron, Ujú. de los que primero se fueron con sus familias siendo pequeños o nacieron allí, eh, emigrantes y algunos del exilio español, que hubo también muchos después de la Guerra Civil Española. Y después volvieron a España o a Francia y mantuvieron sus recuerdos como encapsulados, ¿no? Y ha sido magnífico hablar con ellos porque te cuentan los hechos, cómo los vivieron ellos en sus casas, en sus familias, pero también te lo pasan todo por el filtro de su propia experiencia, de sus emociones, sus sentimientos, sus sensaciones, ¿no? Y ha sido magnífico contar con ellos porque me han inspirado un montón y me han dado muchísimos datos y apuntes imprescindibles. Claro, pero eso es una investigación larga y seria. Sí, es una ¿Cuánto investigación tiempo larga. te demoraste haciendo este libro? Pues mira, me estuve primero documentándome y pensando y trazando las líneas maestras por donde iba a moverlo. Estuve como 3 o 4 meses inicialmente. Luego ya arranqué capítulo 1 y a la vez seguía documentándome más, pero ya iba escribiendo. Y eso me llevó un año y algo. Total ha sido como un año y medio, casi 2 años. Escribe rápido. Escribo rápido porque ya, bueno, me manejo, una vez tengo el texto delante, ya me manejo con fluidez. Trabajo mucho también. Escribo, intento concentrarme, trabajar días seguidos, días largos, salir poco, dispersarme poco mientras estoy escribiendo y sí, más o menos lo consigo. ¿Y qué lees? Leo de todo, leo de todo. Mientras estoy escribiendo, leo mucho que tiene que ver con aquel mundo o con situaciones que a mí digamos que me nutran de sensaciones y de datos para reconstruir ese mundo, ¿no? Y luego de vez en cuando voy rompiendo y meto algo, una novedad, algo que se me quedó por el camino, algo que me apetece. Voy haciendo como un juego de equilibrios constantemente en mis lecturas, ¿no? Y digamos de los escritores contemporáneos, que además te los encuentras en la Feria del Libro, en Sí. festivales, etcétera, ¿hay alguno que te llame particularmente la atención? Muchos, muchísimos. Intento estar al día en nuevas publicaciones y hay muchísimos que me encantan. Anoche estuve cenando con Fernando Aramburu, por ejemplo, el gran escritor español de Patria. Saludé por la mañana aquí en el hotel a Juan Gabriel Vázquez, que me encanta también, Maravilloso. gran, Tu maravilloso libro autor Felicia es colombiano. genial. Sí. Entonces, de todo, sí, sí. No, tengo mucho respeto, mucha admiración por todos mis compañeros de oficio.
Tu esposo también está en el mundo de las letras, ¿no? Está, pero se acaba de jubilar. Estaba en el mundo de la educación, era profesor de latín. Sí, profesor de latín. Sí, ya no quedan casi. Yo creo que sí, se ha ido él y ya no debe quedar nadie en su Pero centro. fíjate el nivel intelectual de tu casa, ¿no? Sí, Profesor pero de latín, una escritora. sí, pero luego fíjate, mis hijos que también leen, pero no son, digamos, humanistas, ¿no? Han salido luego por territorios profesionales muy distintos. ¿Qué hacen tus hijos? Pues mi hija trabaja en una productora de televisión, es como productora ejecutiva adjunta, haciendo series de televisión, programas, y mi hijo trabaja como consultor eh, en el terreno de business. Consultor antes trabajaba con tecnología, ahora trabaja con Sí, ese no cosas tiene nada que financieras. ver con las... Nada que ver, muchos más números y contratos y cosas totalmente ajenas. ¿Y al profesor de latín, dónde lo conociste? Él fue, esto es una cosa que no cuento mucho porque me da un poco de cosa, él fue profesor mío. Sí, No. Ay, qué sí, bueno. pero ya éramos grandes, ¿eh? Pero sí, pero nada, nada, un año así, luego ya empezamos a salir juntos, sí, pero ahí fue el Fue principio, hace profesor. muchísimos O años, sea, sí. te enamoraste del profesor. Bueno, más bien yo diría que fue casi al revés, pero ya estábamos fuera, ¿eh? No fue de esas historias así, para nada de enredo o de instituto. Pero bueno, ahí fue, ahí seguimos, después de más de 30 años. Wow, me parece una maravilla. Sí, ¿Y tú bueno. siempre quisiste estudiar filología? ¿O cuál fue la relación con las letras desde Yo jovencita? quería estudiar, para gran disgusto de mi padre, que quería que fuese arquitecto, decidirme por la rama de letras, porque no me gustaban las matemáticas, nada, y en cambio me gustaban. En general me gustaba toda la rama humanística, historia, literatura. Entonces dudé entre historia, filología, periodismo, también me interesaba mucho. Y bueno, fui descartando, al final decidí quedarme en filología. Sopesé si filología hispánica o inglesa y al final me fui a inglesa. Lengua inglesa, ¿no? Sí, lengua inglesa y lingüística inglesa, algo de literatura, pero sobre todo mi especialización fue en el ámbito de la lingüística aplicada. ¿Y ese estudio era para hacer qué en la vida? Pues ni yo misma lo tenía claro, Vanessa, porque la salida más común y más natural era la docencia, la enseñanza. Yo me resistí durante algunos años, después de haber terminado de estudiar. Eh, hice mm, mm, prospecciones, digamos, por mil caminos distintos, ¿Te pero al fin, resististe a qué? a empezar a ser profesora desde terminada la carrera, ¿no? Quise probar otras salidas profesionales que no fuesen encaminarme hacia la docencia, pero no me gustó nada de lo que vi alrededor y al final volví al carril, digamos, y bueno, acabé siendo profesora universitaria. Wow, fíjate cómo es la vida Sí, de impresionante y a mí me encanta en este podcast, en esas conversaciones, sí, escuchar mujeres geniales y mayores que yo. Por eso, porque la vida va tejiéndose y lo va llevando a uno y uno le va poniendo como unos condimentos, en el caso tuyo, pues las letras, nada más y sí, nada menos, ¿no? sí, Para terminar convertida en lo que estás, sí, que es una sí. escritora brillante, Sí, genial en el bueno, mundo. pero esas son cosas insospechadas de la vida, realmente no sabes que yo pasé casi 20 años de mi vida académica sin tener la menor idea de que me iba a dedicar a escribir. Fue una decisión un poco sobrevenida. Yo estaba como disfrutando de un año como profesora visitante en Estados Unidos, y fue allí cuando empecé a pensar en una historia y en que me gustaría contarla, y ahí arrancó, pero ya te digo, sin tener la menor idea de que eso iba a alterar mi vida por completo. Claro. Y ahora que estás ya como, digamos, en una cima muy importante, ¿cómo te ves en la vejez? Pues lo pienso, ¿eh? Porque no sé hasta qué punto me gustaría, como dice el viejo dicho, morir con las botas puestas, ¿no? No sé hasta qué punto me gustaría seguir escribiendo mientras tenga algo de capacidad, o llegará un momento en el que, aunque esté activa y bien y con mi cabeza en su sitio, diga, hasta aquí, me jubilo, me retiro, me ¿Serías dedico a no hacer capaz? nada. No sé lo que voy a hacer, no lo sé. Todavía espero que me queden unos cuantos libros.
qué sé yo, dos, tres, no lo sé. Y después no tengo ni idea, me gustaría, y ya voy haciendo un poco eso, ¿eh? Ya voy como mm, una vida sin estrés. ah, Digo que no con facilidad a cosas que no me interesan, o sea, me voy quitando compromisos Creo que y eso es de lo com- más difícil que hay, ¿no? es Aprender a decir difícil, es no. difícil. Y además eso creo que hay que hacerlo como progresivamente. Hay que empezar pronto para que no te pille. Sí. Hay que irse entrenando, ¿no? Pero ya poniendo tu camino, no, yo quiero ir por aquí, no, gracias, gracias, agradezco muchísimo, pero no, pero no, pero no, para que cuando nos llegue ya la vejez verdadera, que espero que nos falte mucho, tengamos todo en calma alrededor, ¿no? Pero ¿serías capaz de dejar de escribir? Yo creo que sí, no lo sé. Supongo que sí, porque yo creo que por la naturaleza, por el organismo, llegará un momento en el que mis neuronas irán más lentas, mis fuerzas para venir con un maletón a América serán menores y entonces yo creo que llegará un momento en el que, como todo el mundo deja de trabajar en su ámbito, yo también diga, hasta aquí llegamos. Pero no lo sé, no me lo planteo a corto plazo ni a medio, pero quizás Afortunadamente. sí, espero que no pase nada, que me interrumpa eso. Pero supongo que sí, que llegará el día en que, aun estando medianamente bien, lo acabe dejando, ¿Y ¿no? quieres ser abuela? Ay, mira, mi hija se enfada conmigo porque ella quiere tener niños. Él tiene un perrito que adoramos todos, un tekel divino, y se va a casar el año que viene y tal. Bueno, y quiere tener niños. Y yo le digo que a mí, entonces me intenta convencer de su ilusión. Y yo le digo que a mí no me apetece nada ser abuela. Tengo amigas abuelas, ya están empezando. Y no creas que me vuelve loca lo que veo a mi alrededor. No, no, y además, ¿sabes qué pasa? Yo soy hermana mayor de muchos Tienes 8 hermanos, hermanos. ¿no? Sí. Además estamos muy unidos. Ellos han tenido niños que todavía son, no pequeños, pero o sea, en mi casa ha habido mucha niñez, mucho tiempo, y ahora creo que me toca un espacio como sin de descanso y luego ya que vengan, pero más tarde. Pero claro, no soy yo quien va a elegir, lógicamente. Luego se me caerá la baba, claro, No seas supongo. tan divertida. Entonces tú no sueñas con ser abuela No, como para todas las nada en señoras. absoluto, al revés, al revés. Y seguro que luego me va a encantar y me va a fascinar y me voy a morir por mis nietos. Pero ahora mismo, desde luego, no me genera ninguna ilusión. Ay, pobre hija mía, espero que no me oiga. Sí. Y la maternidad, ¿cómo te cambió la vida la maternidad? Bueno, la maternidad como la mayoría de las mujeres, ¿no? Te reorganiza la vida por Sí. completo, te cambia todo lo que querías, todas tus ambiciones, todas tus ilusiones, te las recompone rápidamente y ya tus hijos son el centro de todo, ¿no? Y a partir de ahí vas organizando tu vida y que yo nunca dejé por ser, mi madre trabajó siempre también, entonces yo tenía un modelo ya en casa Tu mamá era profesora también, sí, ¿no? Maestra. entonces, sí, exacto. Y yo tenía un modelo en casa de que, y mi madre tenía 8 hijos, que no tenía dos como yo. ¿Cómo se puede llevar perfectamente una vida plena teniendo tu trabajo y teniendo a tus hijos y teniendo tus amigos y sin prescindir de ninguna dimensión, ¿no? Y entonces, bueno, lo intenté llevar más o menos bien, porque la verdad es que mis hijos, yo, bueno, los adoro y tenemos una relación magnífica y seguimos siendo, ellos ya viven por libre, pero seguimos siendo una familia muy unida. Así que bueno, ahí estamos. Pero sí le cambia a uno la maternidad a la No, vida, claro, te cambia radicalmente. radicalmente. Sí, porque ya tu foco de atención, de preocupación, de todo está ahí concentrado. Y creo Y que para siempre, tal vez. para siempre, luego ya se va, para siempre, para siempre. Luego lo vas tratando de distintas maneras, ¿no? Pasas épocas más fáciles, épocas más complicadas, cuando llegan las adolescencias, cuando se empiezan a ir de casa, cuando tal, dónde estarán, ¿no? Y qué harán y a qué hora volverán y tú ya no tienes control sobre eso. Pero luego, bueno, si tienes la suerte, porque al final tú les puedes dar mucho, pero lo vemos alrededor. A veces los hijos te salen por mil caminos, no siempre son el resultado de tu crianza y de tu educación. A veces los niños eligen otros caminos y los vas viendo y algunos son fantásticos y otros son tremebundos, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya sales de la crianza y dices, bueno, le he conseguido que no se me hayan ido del carril,
la verdad es que respiras con alivio, ¿no? Sí. Sí. Pues María, yo me pongo muy feliz de tenerte. El libro me Oh, encanta. encantada. ¿Qué personaje de la historia te gustaría escribir? ¿Hay alguna mujer en la historia que te inspire, que dijeras esta sería o hubiera No. sido una de mis protagonistas? No, hay miles de mujeres. Lo que pasa es que casi nunca nos contaban sus historias. ¿Cuántas no se habrán quedado por el camino sin conocerlas porque nadie se ocupó de que Sí. su memoria trascendiese, ¿no? Pero muchas, muchas mujeres de recorrido más desconocido, sin grandes ambiciones, hasta grandes personajes de la historia, qué sé yo, me encantan estas reinonas poderosas, la reina Victoria, Victoria, Catalina la Grande. Catalina la Grande, ese tipo de mujeronas que llevaban familiones, países, imperios, me fascinan absolutamente. Pues que ya has escrito mucho sobre ellas, no creo que pudiera aportar nada nuevo, pero me parecen unos personajes fascinantes. Tú siempre tienes algo nuevo que aportar. Y yo me pongo No. muy feliz de tenerte aquí en Colombia, de volverte a ver, de Ay, leerte. Voy a estar esperando en 3 años más o menos. en 3 años vuelvo, Vanessa, seguro, y nos reencontramos y seguiremos charlando porque de verdad que es una alegría siempre hablar contigo y volver a este país preciosísimo. Y a mí me encanta hablar contigo y quedo con un montón de lecciones siempre y leerte y toda esa capacidad de narrar, de escribir, de inventarte un personaje. Esos personajes tuyos son complejísimos. Son Sí, unas jovencitas. Ella envejece un poco, pues sí, pasan porque son 30 30, sí, años, son claro, 30 años, 35 años lo que pasan por ella. De hecho, es de todas mis novelas es la que tiene un arco narrativo más temporal, más largo, sí. claro. Pero bueno, ahí están, Y se mujeres enamora y siempre, sufre sí. y vuelve y Todo, construye y se va y viene, sí, ¿no? Como todo le pasa. maravilloso. Me Mu- pongo muy feliz de tenerte aquí en esto. Muchísimas gracias, Vanessa. Era una alegría para mí, enorme. Gracias, María. Hasta siempre. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno y Daniel Rodríguez. Todo el equipo de producción de Geniales y mayores que yo.